Mientras ellos almorzaban, volvían de trabajo, empezaban a preparar la cena, Ángeles estaba muerta en ese edificio. Lo recibo como que venía Dios. Yo lo tenía como el testigo ideal. Y en definitiva me viene a confesar que fue él. Atarlo, meterlo dentro de una bolsa de consorcio, tirarlo dentro del contenedor, eso no lo puede hacer cualquiera. De casualidad, el cadáver es encontrado en una cinta transportadora del circuito de reciclado de residuos. Siento que realmente no se hizo justicia, no fue un juicio justo, ya estaba condenado ante el juicio. Ángeles, debajo de 3 de sus uñas, tenía el ADN de Mangieri. Era el alma de la casa, porque los manejaba a los hermanos como quería. Con esa sonrisa tan dulce, tan inocente. Mi mimada, mi mimosa y mi guardiana. Ese histrionismo para buscar lo divertido o lo gracioso en todo momento. Es como que yo con ella tengo un recuerdo alegre, un recuerdo feliz. Y ella era la momia. Parecía ser, es muy raro porque siempre que hay una víctima siempre es buena, pero parecía una buena chica preocupada por su estudio, buena hermana, era una familia ensamblada. Ángeles Rawson era una adolescente de 16 años que estaba en el 4º año del Colegio Virgen del Valle, estaba concluyendo sus estudios, era una estudiante ejemplar. 3 días antes que Mangieri la asesinara, ella me vino a contar que era el mejor promedio del colegio. Llegó y me dijo, mami, te tengo que contar algo, pero no le digas a nadie porque nadie sabe. Soy el mejor promedio del colegio. También tenía su otro mundo, porque ella incluso le gustaba hacer cosplay y esto de disfrazarse de personajes de anime, del manga. Los padres estaban separados. Y Jimena había formado otra familia con Sergio Patoski. Sergio tiene un hijo mayor. Era parte de una familia ensamblada, ¿no? Vivía en el barrio de Palermo y era un poco ese círculo familiar, los tuyos, los míos, los nuestros. De chiquitita era tan divina, tan dulce, tan risueña, que era comestible. Y a mí me gustan mucho los caramelos de dulce de leche los mumú. Yo decía, es tan linda que parece un caramelo mumú. Y de ahí salió mumi, y le quedó mumi. Ese 10 de junio de 2013, ese lunes, era un lunes más, un lunes normal, habitual. Ella tenía su rutina de ir desde Palermo hasta Colegiales. Ángeles se despierta y se va a la clase de gimnasia, con su equipo de gimnasia. Ángeles ve a su padre el viernes anterior al hecho. Allí tiene el último contacto, así lo cuenta Franklin Rawson. Y yo la vi el viernes a la mañana, cuando yo me iba a trabajar. Ella se quedaba durmiendo y después se iba al colegio. Ese fue el último momento que la vi. Estaba en su cama. Su padrastro se había
ido también esa mañana, su madre también, con lo cual lo que hacía una familia tipo, un día de semana, una semana que comienza. En esa masa de pelo que había, bueno, fui y le di un beso y yo me fui a dormir. Yo la vi ese día a la mañana, a las 8 de la mañana, 8:30. ¿Que iba al colegio? Antes de ir al colegio. Claro. Cuando me levanté a la mañana no la vi, porque yo me fui temprano, pero sí hablé por teléfono con ella. Gordita, mirá que hay que comprar café. Y digo, bueno, nos vemos a la noche. Y esa fue la última vez. Ya en horas de la tarde-noche, ya más para la noche, la mamá de Ángeles empieza a notar que no era habitual que su hija no regrese, no era habitual que no se comunique por tantas horas con ella. Esa misma noche van a cenar y Ángeles no llega. A la tarde tenía inglés y no estaba por ningún lado. Me percato que ella estaba desaparecida cuando no vuelve de su clase de inglés, porque los lunes ella tenía un horario así, gimnasia, volvía a casa, a veces no volvía a casa, a veces se quedaba con una compañera estudiando, comía o se iba a lo de mi mamá, 12:30 salía para el colegio hasta las 7:30, clase de inglés a las 8, de 8 a 9, así era. Tenía miedo, sabía que algo malo había pasado porque, digamos, Ángeles no era de desaparecer así por una travesura, pero no, tenía la esperanza de encontrarla. El martes a la mañana me llama el secretario de la fiscalía y me dice, mira, fueron a hacer una denuncia hoy a la madrugada de una chica que está desaparecida desde ayer a las 9 de la mañana, o sea, desde el lunes 10 a las 9 de la mañana. Y bueno, va a venir ahora el papá a hablar con nosotros y contarnos todos los pormenores. Y bueno, nos contó un poco cómo era la vida de Ángeles, que era toda bastante ordenada. La chica iba, venía, o sea, ese día había ido a gimnasia, había ido con un uniforme que era verde. Entonces, bueno, ahí sí empezaron a buscar en hospitales, hasta que finalmente, deciden hacer la denuncia. En un momento, el padre también lo vinculaba, a un tema de trata. Se le dio la posibilidad, después de que nosotros tomáramos la declaración. Entonces empieza la búsqueda de Ángeles, las redes sociales buscando a Ángeles. Una chica de clase media alta, explota enseguida. Salió a las 10 menos cuarto con dos compañeras y se separaron en Costa Rica y Dorrego. Normalmente, como ella hacía habitualmente desde hace 4 años, y nunca más volvió a casa. El padre se habrá ido de la fiscalía, pónganle 10:30 de la mañana, y a eso de las 12:30 habían encontrado en el SEAMSE, ahí del Camino del Buen Aire, un cuerpo. Pasan la comunicación con el oficial que estaba a cargo y me da las características a una chica delgada, blanca, con el uniforme verde. Ángeles Rawson apareció muerta. El cuerpo de la adolescente de 16 años, que estaba desaparecida desde ayer en el barrio porteño de Colegiales, fue hallado en la planta de tratamiento del SEAMSE de José León Suárez. En ese momento me enteré porque vino mi abogado, el que fue mi abogado después en el juicio, que él a su vez había estado en contacto con la fiscal que estaba a cargo de la búsqueda y él me lo dijo personalmente y ahí fue que se vino el mundo abajo. Vestía pantalón verde, zapatillas blancas, pullover verde, el uniforme del Colegio Virgen del Valle que queda en Jorge Newbery al 2800. ¿Qué es ella? Muchísimas gracias, señor. Capítulo cuasi milagroso del caso Ángeles, que es que muy pocos camiones, yo creo que menos del 20%, si no recuerdo mal la cifra, se revisan. Y cuando revisan al tuntún, ¿no? No había una lógica, encuentran el cuerpo de Ángeles. 24 horas después, el día martes, aparece el cuerpo
de casualidad, porque no debería estar en ese circuito de reciclado de residuos de la SEAMSE, los camiones que van desde la capital federal específicamente no deberían haber estado ese día ahí, y el cadáver es encontrado en una cinta transportadora del circuito de reciclado de residuos. Y empezó en esa cinta el personal a discriminar los residuos y se encontraron con un cuerpo que estaba boca arriba, maniatado, estaba atado no solo con sogas, sino que también tenía algunas cánulas, algo que llamó muchísimo la atención también. El martes a la noche va a ser traída a la morgue judicial de Buenos Aires, no obstante, fue primero examinada por peritos de la Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue la primera línea de investigación? Teníamos que el campo de deportes donde estaba Ángeles Rawson estaba próximo a un centro de logística de camiones de la SEAMSE. Esto llevó a que la primera línea investigativa era establecer un nexo entre ese centro de logística y la aparición en José León Suárez en un centro de reciclado de residuos de la SEAMSE. Esta era la lógica que tuvo la investigación en las primeras 48 horas. Cuando fui al lugar del SEAMSE, yo empecé a ver, como me acuerdo perfecto, que eran todos cuadraditos de colores, y ahí me sentí, dije, bueno, pese a que la chica, la verdad, bueno, estaba muerta, dije, bueno, esto podría haber terminado en cuadraditos. Se hizo como una reconstrucción del lugar donde Ángeles hacía gimnasia con sus amigas. Todo esto era lindero justamente a esta empresa, que donde finalmente después se traslada todo al camino del Buen Aire. Así es, y llegó la Policía Federal con efectivos de la Policía Científica y también de Criminalística, y empezamos a ver los movimientos. No sabíamos si ella había salido del SEAMSE. O sea que entonces después empezamos a recolectar cámaras y nos dimos cuenta que ella sí salió del SEAMSE, y de esas cámaras daban que ella había estado con sus amigos hasta una determinada esquina. Y después ella se separa, entonces ahí nos empezaron a faltar tramos de los cuales, desde el momento que ella se separa de sus amigas, tramos que nos empezaban a faltar y empezamos a reconstruir. Claro, la investigación daba un primer giro, ya estábamos hablando de un femicidio, y empiezan a circular las fotos del hallazgo del cuerpo, ahí sobre la cinta de la planta de residuos. Un diario lo sacó en su portada, sacó en la tapa la foto en donde se veía el cuerpo de Ángeles Rawson en la basura. Esa era la imagen que ponían para que se vea en todo el país. Habíamos pedido al juez que dispusiera la prohibición de difusión, publicación o de cualquier otra forma de transmisión de las fotografías que hoy habían salido del cuerpo sin vida de Ángeles Rawson. En esa publicación no hay ni interés periodístico, ni creo yo que hay periodismo. Y lo que empezó a juzgar la sociedad en función de lo que los medios mostraban era la reacción de la madre de Ángeles y de su padrastro. ¿Es la reacción esperada? ¿Es la declaración esperada? ¿Es la declaración que una madre haría cuando encuentran el cuerpo de su hija que fue asesinada? Dentro de todo el dolor que siento tengo mucha paz, y que aparte de tener mucha paz, no estoy, aunque no sé por qué, no estoy enojada. Creo que bueno, es tremendo, pero ningún ser humano es menos importante que el peor acto que haya realizado. Sí, que se castigue con todo el peso de la ley. ¿Y cuál es la reacción correcta? ¿Y que en función de eso vamos a condenar o absolver a las personas en función de su reacción? Bueno, los medios los empujaban al centro de la escena y planteaban esta pregunta, de decir, miren cómo reacciona la madre. Que la madre, cada uno reacciona como puede, es una cuestión muy personal, no hay un manual de la reacción. Entre todo lo que se ha dicho, se ha sembrado inevitablemente, para qué negarlo, enormes dudas sobre la actitud del padrastro. Es como si su forma de hablar, su forma de dialogar, de referirse, ha generado una sospecha o un halo de sospecha tremendo.
en ese periodo tan corto, el principal, y te diría que único sospechoso, era Sergio Patoski, el esposo de Jimena. ¿Qué pasaba con Opatoski? Opatoski es un hombre raro, pero parece que es un amor. Y Jimena, que es la mamá de Ángeles, lo adora, los chicos lo adoran. Incluso en esos 3 días hablábamos con Pablo Lanuse, y Pablo Lanuse decía, mira, si es él, vamos a ir a fondo, pero Rawson, es decir, el papá de Ángeles, dice que no, que él tiene una excelente relación con los chicos. Fue, si será un tipo que se expresa de una manera que confunde a la gente, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasó a Ángeles y tenía una excelente relación. Mi mujer está descansando ahora, pero yo pensé que iba a estar muchísimo más volcada, pero está bien. Ya la hipótesis de trabajo vinculada al circuito de reciclado de residuos claramente se diluía. La autoría era que el homicidio podía haber sido criminis causa y que tenía que ver con el entorno de Ángeles, pero no necesariamente el entorno familiar, el entorno íntimo, sino también podía ser el entorno geográfico. Básicamente se allanó lo que era el domicilio justamente de Ángeles. Y bueno, ahí empezamos, a ver cómo eran la ropa que ella había llevado, qué zapatillas había llevado, porque en su momento nos dijeron que eran unas zapatillas negras, otras que eran unas blancas. Bueno, ver todos los lugares donde ella vivía y el contexto familiar que ella tenía. Fue un allanamiento para llevarse las cosas de la Mumi para poder investigar. Uno siente un poco que es como una gran invasión. Salí la noche del velorio y no volví nunca más. Tremendo. Nunca más, salí con lo opuesto. O sea que cuando volvimos del entierro, mi hermano mayor, que fue el que nos llevó a su casa en una primera instancia, me dijo, como habían allanado mi casa, me dijo, vos te venís para mi casa. Y bueno, durante el primer tiempo no tenía ni ropa, no teníamos ni ropa. Y bueno, y ellos realmente se fueron, además de la contención, porque esos primeros momentos son tremendos porque uno no entiende nada. Y cuando vemos unas cámaras que estaban en el edificio, no de al lado sino del otro, en esas cámaras se la ve ya llegar a Mumi, o Ángeles, ya, o sea, como que faltaba 2 segundos para que entre en el domicilio. Y bueno, yo estaba parada con otro chico de la fiscalía y siento que alguien me toca la espalda y le digo, sí. Bueno, en ese momento ni me di cuenta que era Mangieri. Él me dice, esta es Mumi, ella es. Ah, bueno, muchas gracias. Después nos va a servir que usted venga a declarar. Esto te habla también de la personalidad de Mangieri. Es decir, tengo dominio total de la escena y de la personalidad que tienen los psicópatas. De decir, nada se va de mi control. Yo estoy de un lado, estoy en el otro, tengo el control total de la situación. Actúan de esa manera. Pero acá viene lo raro y lo importante. Ella entra a su edificio, pero no entra a su departamento. El juez de la causa seguía personalmente la investigación e insisto, hacia el día jueves se quería tener la mayor cantidad de declaraciones testimoniales posibles. La madre se le hizo un interrogatorio que, yo lo comprendo, ella justamente el día anterior había sido el sepelio de su hija y las preguntas eran como bastante, complicadas no complicadas, que ella nos indique dónde había estado, y una parte de la declaración que a mí me llamó mucho la atención era que la mamá de Ángeles hablaba con una inocencia de Mangieri, esto lo vi después, como diciendo que ella lo había visto a Mangieri ese día cuando llega, el lunes, a su casa, lo había visto que se sentía mal. Ese día llegué a las 5:30 de la tarde a casa, que me encontré con Mangieri en la puerta pues yo vivía en planta baja y me encontré con él en la puerta, que me acuerdo que me llamó la atención que tuviera puesto un buzo, porque era un día de 24 grados,
Y yo, que soy recontra friolenta, tenía calor y le digo, vos debes estar enfermo, le digo, porque para que vos tengas puesto un polar. Apareció también, que fue una declaración bastante determinante, Dominga, que era la señora que trabajaba en la casa, y la mujer te aseguraba, pero te aseguraba que la chica no había entrado ahí. Y ese día no llegó y como no tenía con quién comunicarme, no llamé a preguntar. ¿La esperabas a qué hora ese día? A las 10:30 suele llegar. ¿10:30? Sí. ¿Y ahí ya le tenías algo preparado? ¿Abría la heladera sola? Sí. No, ella sí se preparaba ya sola la comida. Después yo tenía la comida hecha. Iban apareciendo personas, entonces hablo de homicidios y pregunto, bueno, ¿fue el portero a declarar? No. Bueno, listo. Váyanlo a buscar y tráiganmelo por la fuerza pública. O sea, pero cuando ya era medio tarde, había declarado mucha gente. Bueno, llega Mangieri y yo lo recibo como que venía Dios. Mangieri, menos mal que vino, lo estábamos esperando. O sea, tu testimonio es súper importante para ayudar a esta investigación. Afuera estaba justamente la mamá de Ángeles, estaba con el hermano, estaba otro hermano también que iba a venir a declarar. Y entonces lo ven llegar a Mangieri, estaba también la esposa de Mangieri. Entonces como que se saludaron todos, o sea, estaba también Opatowski en ese momento. Se saludaron todos, no dándole tanta importancia, que seguían otras declaraciones de unos otros testigos, y le di esta declaración a un prosecretario. Y bueno, a los 5 minutos más o menos, me viene a buscar el que estaba tomando la declaración. Mira, Paula, ¿por qué no venís a esta declaración? Porque no me estaría cerrando mucho. La primera pregunta que yo le hago es, me contó en una de las declaraciones, me dijeron que usted no se sentía bien. Se le preguntaba también cuál era su vínculo y él te decía que el vínculo con Ángeles era perfecto, que ella lo conocía de chiquita, ella de hecho iba a jugar a la terraza. Y en un momento él, dice, no, porque de tal manera que yo no vine a declarar, porque al mí el miércoles me agarró un auto azul y ve todas estas cosas que tengo en la cara lastimado, me empieza a mostrar todos los lugares donde, o sea, tenía como lastimado la cara, tenía lastimado, dijo, se levanta el buzo que él tenía marrón, y bueno, me muestra cómo tenía lastimada, o sea, como tenía araña. En real no me dijo que eran arañazos, me dijo que eran, o sea, tipo una especie de picana eléctrica. Cuando yo realmente veo los arañazos, explíquenme, o sea, cómo fue que le hicieron esto. Entonces, el despacho tenía como esos broches mariposa. Entonces él me mostraba como si yo a ese broche mariposa vos le ponías fuego, y entonces así era que él había tenido las lesiones. Después también otras contradicciones que él empezó a tener en las declaraciones. Primero me dijo que su esposa no estaba, que su esposa estaba en la casa de sus papás, que era en provincia. Después, al rato me dijo que no, que sí estaba. Bueno, a ver, ¿qué quedamos, Mangieri? ¿Estaba su señora o no estaba su señora? Empezó en una serie de contradicciones que yo dije, bueno, mire, vamos a parar, Mangieri, y lo que vamos a hacer es que yo voy a traer a una gente del cuerpo médico para que, bueno, le revisen estas lesiones que tiene y me expliquen la entidad y cómo pasaron. Y la fiscal inmediatamente lo hace revisar por los médicos legistas de la Policía Federal, quienes observan esas lesiones y no la atribuyen a ninguna otra que a rasguños, a estigmas unguiales. Hago llamar a otra persona de la fiscalía para que llame al cuerpo médico de los que juntaban, o sea, ADN, y entonces le pregunto, ¿de qué sacaron de las uñas de Ángeles? Y bueno, me dijeron, no, sí, sacamos, o sea, tenemos ADN. Ahí sí decidimos, pedirle la detención al juez. En un momento, él decide que él quería contar cómo habían sido los acontecimientos y cómo había pasado esto. Vuelvo a ir con el secretario, saco a la policía de ahí y, bueno, me siento, bueno, sí, ¿qué nos quiere contar? No. Y ahí viene la parte cuando él dice, sí, yo la maté. Esto hace que la fiscal, que no puede recibir esa declaración, suspende inmediatamente la testimonial y le comunica al juez de la causa
que hay una confesión de carácter extrajudicial, que por cierto no va a tener ningún valor desde lo jurídico, pero que indudablemente para la convicción va a ser una determinada valía, ¿cierto? Ahí está. Se va Mangieri, esposado de la fiscalía, nadie decía nada. Se iba el otro señor que se fue, o sea, con su familia, de ahí, o sea, la gente le llamaba. Entonces era como bastante contradictorio. Sí, Sergio. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Por qué mentiste, Sergio? ¿Qué? ¿Turno? ¿Por qué mentiste? Por suerte, Opatowski tenía una prueba que él demostraba que en esa hora él había ido a buscar una pensión de su mamá y entonces esa prueba era contundente como para decir, bueno, Opatowski no fue. Se encontró ADN del portero debajo de la uña de la mano derecha de Ángeles, concretamente del dedo índice. Ángeles Rawson habló en su autopsia. En su autopsia habló a través del ADN que se extrajo de sus uñas. Cuando me confirmaron que era Mangieri, yo no lo podía creer. Y por eso te lo pregunto, no me pasó solamente a mí, o sea, le pasó a mis hijos. Si el culpable hubiese sido uno cualquiera que pasaba por la calle, un extraño total, o sea, el dolor nuestro sería el mismo, ¿no? Pero el saber que era una persona de confianza, conocida, eso es como que lo hace más, te explota la vida en 1000 pedazos y bueno, vos vas juntando los pedacitos que quedan y vas siguiendo adelante. Fue algo totalmente sorpresivo, la persona que menos nos hubiéramos imaginado. Casi 12 años encargado del edificio, donde todos los copropietarios tenían la misma confianza en él que teníamos nosotros. ¿Por qué sorprendió a todos el tema Mangieri? Porque era el menos pensado. Justamente una persona que está en nuestro entorno, en lo cotidiano. Mangieri venía a arreglar, ¿no es cierto?, tal cosa que se rompió, o donde hay un buen plomero. Incluso le dejaban la llave del departamento y todo ese tipo de cosas. O sea que era el sospechoso menos pensado. Así que fue bastante difícil de que la gente aceptara que él era el responsable. El psicópata por lo general está disfrazado de persona común. Una de las eficacias de por qué no son detectados y no son enseguida marginados de la sociedad es que su disfraz de persona común es muy, muy eficaz. Si bien Mangieri genera esa confesión extrajudicial que no tiene ningún valor, quiero aclarar esto, no tiene absolutamente ningún valor jurídico, luego cuando llega al marco real que tiene que tener la confesión, que es la declaración indagatoria, nunca confiesa o nunca expone por consejo de sus letrados. Viene un fin de semana largo, yo no me acuerdo qué era, en el que asume la defensa Miguel Ángel Pierri. Pierri, no sabemos por qué todavía, junto a su hijo, en ese entonces un niño que hasta lo tenía en brazos, en medio de una entrevista le preguntan a Pierri quién es Mangieri, qué pasa con Mangieri, y él dice, Mangieri es un hombre inocente que está pasando el peor momento de su vida, y el niño interrumpe a su padre y le dice, pero boludo, mató a Ángeles. ¿Mangieri es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, mató a Ángeles. No pasa nada, no pasa nada. Algo sí logró Pierri, que es que buena parte de la gente piensa que Mangieri no mató a Ángeles. Es decir, es inexplicable, pero mucha gente piensa que Mangieri no mató a Ángeles. Gracias a todos los que nos están apoyando. Hoy la marcha es para eso, para pedir justicia, no solo por Jorge, porque cualquiera puede ser Jorge. Esperan que se acerque gente porque por ahora, bueno, lo que usted está viendo son familiares. Espera que alguien son familiares. Bueno, ¿quiénes son entonces los que están presentes? Son gentes que nos estaban apoyando de los grupos que crearon. Y se establece un vínculo especial entre el psicópata y la mujer que
puede convivir con un psicópata. No todas las mujeres, en general, la mujer común no puede convivir con un psicópata por la enorme tensión que genera el psicópata, ¿no? Esa electricidad electromagnética negativa que genera. Y entonces son aguantadoras, ¿sí? Son aguantadoras. Y si el psicópata dice A, esa es la palabra santa. Eso, A es lo que hay. Ahora, si todos le dicen, no, es un asesino, es esto, es lo otro, ella lo mira a Mangieri dice, no, nada que ver, todas mentiras. Listo, ya está. La primera imputación que le hace la fiscalía era que él sacó la bolsa de basura con Ángeles adentro. Y bueno, y entonces en ese momento no sabíamos si Ángeles estaba muerta o no. La causal de muerte de Ángeles fue una discusión dentro del expediente. Por ejemplo, con un perito de parte decía que el abuso sexual acá no estaba y que hubo relaciones consentidas. Y ahora la víctima parece ser, a decir del perito de la parte de la defensa, que tenía conductas sadomasoquistas consentidas. ¿Saben qué? Que el señor Mangieri tiene derecho a una defensa. Pero no voy a permitir más que se le falte el respeto a la memoria de Ángeles Rawson. Ángeles sufrió un ataque sexual y murió estrangulada por su agresor. La intentó violar, la golpeó o le apoyó una rodilla tan fuerte en el pecho que le terminó fracturando una costilla y después la estranguló manualmente y la sofocó manualmente. Para unos todo pasó en el sótano, para otros todo pasó en el departamento de Mangieri en el último piso. Esto no se pudo determinar. Sí que Mangieri la toma ahí y que hay un intento de abuso sexual, no concretado por la resistencia de Ángeles. La escena del escenario criminal nunca fue hallado. Comienza mañana, miércoles, el juicio por el crimen de Ángeles Rawson. Fue larguísimo, tuvo más de 150 testigos, 30 a 35 audiencias. Mangieri también, junto con su esposa, deciden cambiar de abogado previo al juicio y es en donde entra el doctor Tenca. A mí me impactaron el testimonio de Jimena, porque es imposible no conmoverse, que mientras ellos almorzaban, volvían de trabajo, empezaban a preparar la cena, Ángeles estaba muerta en ese edificio. Y creo que eso es una idea que de solo pensarla te hiela la sangre. Fue difícil estar mirando al asesino de mi hija, teniéndolo a 3 metros de distancia. La verdad que se me revuelve el estómago y tuve que contenerme, pero lo hago por Ángeles. Voy a seguir firme buscando justicia por Ángeles. Y confiamos en que la justicia va a llegar a la verdad y que va a ser condenado por lo que hizo. Mangieri no tuvo un juicio justo por varias razones. La primera razón, porque no me dejaron producir la prueba que yo quería respecto al tema del ADN, que era clave en cuanto al resultado de la causa, y durante toda la etapa de oralidad yo demostré que ese ADN estaba contaminado, que no tenía que haber sido tomado en cuenta, y así todo, digamos, a nadie le importó. Lo tomaron en cuenta para condenarlo, cuando fue un ADN que se hizo de un modo absolutamente irregular. Yo siempre hice la defensa respetando absolutamente la memoria de Ángeles Rawson. Incluso cuando le interrogué a la madre, le interrogué con todo respeto. Y respecto a los testigos, para mí los testigos más importantes fueron los 4 químicos que hicieron precisamente el ADN, supuestamente debajo de la uña de Ángeles Rawson, y con el ADN de Mangieri se hizo toda la misma máquina, lo cual está absolutamente prohibido. De hecho, después de ese caso se cambiaron todos los protocolos, es decir, no solo se deben hacer en forma separada, sino en laboratorios distintos. Por eso digo que no fue un juicio justo, ya estaba condenado ante el juicio. La gente tenía conceptos muy buenos de Mangieri, no era que tenían malos conceptos, pero después en el juicio, o sea, se citó a determinadas chicas que trabajaban y bueno, habían dicho que él, por ejemplo, te decía algunos piropos, te regalaba bonobón, te invitaba como de alguna manera a pasar a lugares que, bueno, la gente tomaba, las chicas tomaban recaudo y no iban. Creo que en el juicio fue un poquitito bajándose esa intensidad y viendo, bueno, quién era el verdadero Mangieri. Ahí empieza a aparecer el otro personaje, que es Cecilio Cettoni, que es, creo que es primo de la esposa, que es policía o era policía. Y se
logra comprobar que cuando él mata a Ángeles le pide asesoramiento. ¿Cómo hace para que no lo encuentren? Y él es el que está detrás de esas... de disimular las marcas con ácido. Lo vi el día 14, viernes 14. Me vino a ver a mi trabajo acá en Ford. Yo hago adicional ahí. ¿Y qué fue lo que le dijo? No le puedo decir hasta que no me decite la justicia, ¿sí? Discúlpenme. ¿Pero fue una visita? ¿Fue a pedir algún consejo? Fue a hablar conmigo, sí. Sí, fue a hablar conmigo. ¿Le mostró las heridas que él tenía? No. ¿No tenía heridas en ese momento? No. ¿Y qué consejo le pidió? O sea, él fue vestido. En la cara no tenía nada, es lo que pude ver en la cara, porque el resto estaba cubierto con su ropa, ¿sí? Aunque en general en estos casos los que prestan ayuda a los culpables nunca pagan. Zatone terminó pagando, aunque con algunas incidencias en el medio. Estuvo prófugo y fue detenido recién en el año 2023. Se lo encontró, se lo detuvo, se lo condenó por ayudar a Mangieri a 4 años de prisión, quedó libre, pero cuando quedó firme esa condena lo fueron a buscar y quedó prófugo. Y recién a fines del 2023 lo volvieron a detener para que cumpliera la condena. La Fiscalía también quería incluir a la mujer de Mangieri, un discutido artículo en el Código Penal que uno no puede declarar contra sus ascendientes directos. Una cosa es no incriminarlo, pero otra cosa es ayudarlo. Entonces ahí se debatió si sí, si no, pero finalmente ya quedó absolutamente fuera de cualquier acusación. De tal forma tenemos por probado que Ángeles Rawson fue llevada a algún lugar del edificio. Fue en ese lugar que el señor Mangieri desplegó el verdadero objetivo, agredir su libertad sexual y su integridad física a los fines de satisfacer sus más bajos deseos sexuales. Todos los momentos del veredicto, y el caso de Ángeles también, son momentos solemnes. No solo porque cada uno puede tener su opinión de que la persona que está por ser absuelta o condenada es inocente o culpable, sino porque el momento mismo en el que una persona o 3 personas, como son los jueces, deciden sobre la libertad de otra, es como un momento muy impactante a nivel personal para los que los presencian. Fue uno de los veredictos más emotivos que me tocó cubrir. Señor Jorge Néstor Mangieri, esta es la última oportunidad que tiene usted de dirigirse al tribunal para manifestar lo que desee antes de que nos reunamos a deliberar para dictar la sentencia. ¿Desea usted manifestar algo? Sí, simplemente 2 palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente. No tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi. Condenar a Jorge Néstor Mangieri a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser autor penalmente responsable del delito de femicidio cometidos en perjuicio de Ángeles Rawson. Es un juicio donde ha surgido la verdad, más allá que el tribunal no la haya querido plasmar en el veredicto. En instancias superiores, ya sea en la casación, en la corte o en tribunales internacionales, vamos a demostrar lo que siempre dije, que esto es una causa nula y que Mangieri es inocente y que se dieron irregularidades durante toda la causa. Lo que sí debo reconocer, que lo que del día de hoy me ha conmovido e impactado fueron sus últimas palabras, donde el señor Mangieri, el femicida Mangieri, ha demostrado el nivel de cinismo, de provocación y de perversión con la que siempre ha actuado. Se hizo justicia por nuestra hija. Por supuesto que el dolor que sentimos lo vamos a seguir sintiendo siempre por lo que pasó. El dolor no desaparece, pero lo que pasó hoy nos da un poco de alivio y nos da un poco de esperanza para seguir adelante. Si no lo hubiéramos encontrado, hubiera sido el crimen perfecto de Mangieri. Finalmente, Jorge Mangieri fue condenado a prisión perpetua, acusado del crimen de Ángeles Rawson y su intento de violación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso de queja interpuesto por la defensa del asesino de Ángeles Rawson contra la sentencia de Cámara de Casación que había confirmado la condena de primera instancia a prisión perpetua. Cuando Ramírez dijo, el juez Ramírez dijo, lo condenamos a sentencia perpetua, que fue una reacción que me quedé sin aire, sentí que la volví a enterrar de nuevo.
Mangieri es condenado a prisión perpetua y es trasladado al complejo penitenciario 1 de Seiza. Se lo pone con unos 50 detenidos en un pabellón en donde sus compañeros cometieron los mismos delitos que él. Uno tiene que transitar toda su vida hasta el momento que nos toque partir con ese dolor. ¿Cómo haces para quedar a mano con alguien que viola a tu hija, la mata, la mete en una bolsa de basura y la hace desaparecer? Y mi hija está en un cementerio, enterrada. O sea, ella no vuelve. En la cárcel se lo califica con una conducta de 10, pero un concepto pésimo, un concepto de 1. Ese concepto de 1 es si están dadas las condiciones para su reinserción en la sociedad. Bueno, esa calificación no es para nada buena. Hacía el trabajo que hacen todos, de talleres, creo que está dando asistencia social o algo así. A veces hacen eso de verdad, a veces hacen eso nada más que para hacer algo o para que les cuente en el cómputo final, aunque en este caso en ese cómputo de perpetua es un cómputo que se va a hacer en bastante tiempo. En el año 2023, yo no sé si esto es una casualidad del destino, Mangieri es trasladado al penal de Chubut a Rawson, del apellido de Ángeles. Por el caso Rawson, el condenado va a la cárcel de Rawson. Yo qué sé, será una casualidad, pero son esas cosas que te pelan los cables. El traslado se da porque la relación con los otros internos no era la mejor. Él hacía algunas tareas de limpieza y con eso se ganaba algún dinero que le giraba a su esposa, a Diana Saetone. Ella lo visitaba regularmente. Bueno, con este traslado al penal de Rawson, claro, las visitas ya no eran lo mismo, había otros costos de traslado para su esposa y la vida de Mangieri se hace aún más aislada de lo que ya era. Y están tratando de llevarlo de nuevo a Ezeiza o a Marcos Paz para que esté más cerca de la familia. El hecho de que él insista en que es inocente, a pesar de las pruebas abrumadoras que tiene, es otra característica de los psicópatas que son ególatras. Y el yo de ellos es enorme. Y en ese sentido creo que los demás son idiotas. Siempre digo que algún día, no todavía, porque no estoy preparada todavía, algún día sí me gustaría poder preguntarle qué le pasó. Si él tiene la capacidad de reconocerlo, que es algo que sería muy digno. El caso Ángeles se cerró a nivel penal. El culpable está condenado. Lamentablemente, la prensa, los periodistas no hemos aprendido nada de las enseñanzas que pudo habernos dejado. Mira, el perdón es una construcción en realidad, ¿no? Una cosa es perdonar, esto lo aclaro siempre, y otra cosa es dejar impune, eso no. La madre de Ángeles Rawson habla de una entereza después de todo lo que pasó, porque su hija es la principal víctima de esto, pero las secuelas que quedan en el entorno son muy evidentes. Todo el acoso que vivió, incluso la llevaron a ella en su momento a tener que cambiar de aspecto porque la hostigaban demasiado, cortarse el pelo, teñirse, todo lo que ha hecho una madre para que se haga justicia por su hija y para sentirse lo menos lesionada posible después de eso. Esa también es otra lucha que la mamá de Ángeles encabeza y con la cual se pone al frente, que es admirable. La vida es sagrada, o sea, más allá de lo atroz que pueda cometer en el caso de Mangieri, o sea, la vida es, lo digo esto y yo sé que voy a ser criticada como fui criticada en su momento cuando dije lo que dije, pero la vida de Mangieri es más importante que el acto más terrible que haya cometido. O sea, es sagrada la vida. El caso Ángeles para mí, bueno, fue un hecho muy impactante, ¿no? Emocionalmente impactante, de sufrimiento, ¿no? De sufrimiento primero por no saber quién era el que la había matado, y después que la mayoría de la población es como que la adoptamos, ¿no? Como si hubiera una chica de la familia, ¿no? Si
las circunstancias no hubieran permitido el hallazgo del cadáver de Ángeles, bueno, estaríamos en un caso más de desaparición de mujeres como los que tenemos, sin ningún hallazgo y abierto a hipótesis como, por ejemplo, la trata, ¿no? Gracias a Dios apareció, gracias a Dios le puedo dar un mínimo cierre y sé que está ahí, aunque sean sus huesitos, los hice yo. Me impresionó de cómo habíamos pasado todos estos días sin sospechar de él. Yo lo tenía como el testigo ideal. O sea, todo esto, y en definitiva me viene a confesar que fue él. Es un caso tan impactante que uno se olvida que se resolvió en los 4 días. Uno como psicológicamente piensa que se tardó mucho más y fue muy corto. Agarrar el cadáver, atarlo, meterlo dentro de una bolsa de consorcio, cargarlo, llevarlo hasta el container, ¿no? Tirarlo dentro del container, eso no lo puede hacer cualquiera. No le da el corazón, no le da la voluntad. Es difícil pensar hoy qué hubiera pasado si el cuerpo de Ángeles no hubiera aparecido en el SEAMSE. Seguramente estaríamos hablando de un crimen perfecto. Esta cosa de temer que tu hijo se transforme en una foto vieja. En un fantasma, ¿no? Y eso es terrible para uno que la tiene tan presente, tan viva. Volver a una situación como la que tenías antes no volvés nunca, hasta el último de nuestros días. A uno le duele como el primer día. Es como que la siento presente, ¿no? Después me pregunto, por ahí me estoy volviendo loco, te estaré desvariando. Y a veces por ahí entro al cuarto de ella a buscar algo y es como que siento que la tuviera ahí al lado y como si estuviéramos por hablar, por decirnos algo. Ese vínculo que teníamos nosotras de mujeres y de complicidad y de estar juntas todo el día y era lo mejor que nos podía pasar y yo la remalcriaba. Eso lo extraño un montón, porque ella me hace saber que está, o se aparece en un sueño o de repente alguna palabra que me aparece, o la música, a través de la música, es impresionante. La música para ella era algo hermoso e importante y donde ella se expresaba muy bien.